Y bueno amigos, hemos vuelto definitivamente, pero no hemos vuelto del Fútbol Club Barcelona. De hecho, todo lo contrario, hemos vuelto realmente y para quedarnos, al menos es lo que yo espero, para seguir por supuesto disfrutando del contenido junto a ustedes, que si tengo que ser honesto es que lo disfruto muchísimo. Sé que a muchos de ustedes también lo disfrutan un montón y bueno, les agradezco muchísimo el apoyo. Hoy vamos a hacer un video interesantísimo, vamos a escuchar cómo revientan a J. Jordi y a Laporta, un par de mentirosos absolutamente vergonzosos que no dicen la verdad, pero ni siquiera al bendito médico, que bueno, todos sabemos que eso evidentemente no puede ocurrir y es que es increíble, es muy fácil desmontar los relatos de esta gente. Ustedes se acuerdan que Laporta lleva un tiempo que según que se lo escuchó a J. Jordi, imagínate tú, la primera persona que yo escuché decir que el Barça era el equipo que más copas de Europa tenía era J. Jordi. Entonces Laporta como que se lo escuchó a J. Jordi, se confió, no lo ratificó y Ciro López lo dejó en ridículo. Y a J. Jordi vamos a escuchar cómo lo ridiculizan con el tema de Leo Messi, que también es un tema bastante interesante que bueno, ayer les hice un video donde Eduard Romeu da un poco su visión de lo que había pasado con Missing y la verdad es que es bastante interesante. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video, que va a quedar bastante interesante y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Video que va a quedar bastante interesante y bueno, yo espero que lo disfruten porque yo sé que lo van a hacer. No me quiero enredar mucho más, vamos a irnos ya a la pantalla. Quiero que en principio, muchachones, escuchemos algo de Xabi Alonso, un entrenador que yo creo que perfectamente todos queremos para el Real Madrid en el futuro. Y bueno, ha dicho algo muy interesante aquí, en este caso hablando un poco de centrocampistas. Iniesta or Zinedine Zidane? Wow, Zidane. Zidane or Xavi? Zidane. Zidane or Luka Modric? Zidane. Zidane or Paul Scholes? Zidane. Zidane or Mesut Ozil? Zidane. Zidane or David Beckham? Zidane. Zidane or Andrea Pirlo? Zidane. Zidane or Kevin De Bruyne? Zidane. Zidane or Guti? Zidane. Zidane or Wesley Schneider? Zidane. Zidane or Steven Gerrard? Zidane. Zidane or Sergio Busquets? Zidane. He's my favorite. Zidane or Toni Kroos? Zidane. Zidane or Cesc Fabregas? He's over there as well. He's my friend, but Zidane. Zidane or Xabi Alonso? Zidane. Absolutely. Absolutamente, es increíble de verdad. Hay varios futbolistas de estos míticos e históricos que tienen de referencia a Zinedine Zidane. Estamos hablando, muchachos, que este hombre compartió vestuario con muchos de los personajes. De hecho, ahí estaba Fábregas cerca de él y dijo que era muy amigo de Fábregas, pero que lo sentía que Zidane era Zidane. Creo que está más que listo este hombre para dirigir al Real Madrid y yo creo que vamos a estar encantadísimos. Debe ser emocionante que Ancelotti pues tenga su despedida tranquila y que él tome la decisión cuando lo vea prudente, pero yo creo que en el momento o en el momento en el que vaya seguramente a llegar Xabi Alonso, si es que acaba llegando, como parece que todo va encaminado, va a llegar un punto, mis muchachos, en el que esto va a ser espectacular. Imagínense la plantilla que está haciendo Florentino, que a lo mejor este verano nos regala otra cosita. Imagínenselo ahora con un Xabi Alonso de entrenador y practicando la locura que estuvo practicando en el Bayer Leverkusen. A mí me da exactamente igual lo del juego bonito. A mí me interesa que este tipo perdió un solo partido en la temporada. Fue trágico, pero perdió un partido. Bien, chicos, vamos a escuchar esto ahora. Quiero que escuchemos lo de Ciro López. Me pareció increíble. Qué fácil desmonta la gente a cualquiera de estos culeros absolutamente vergonzosos. Escuchen esto de Ciro López. Una locura. Pero Que una vez tiene más, mucho mérito tener esta Copa de Europa. Fran, mintiendo, ¿eh? Ya los tengo, los datos ya los tengo, ¿eh? Sí, ya abuela pluma. Solo en voleibol y en hockey hielo, el Chesca tiene 43 Copas de Europa. O sea, El club tiene más grande de la historia, pero- 23 Champions en volei, tiene 20 Champions en hockey Yo hielo. sabía las 20 de hockey y hielo, que además Vale. es el que más tiene. Y las de volei tenía 23. Por cierto, la sección ya no existe. 23 Champions y 3 Supercopas de Europa. Bueno, a partir de ahí, ¿cuántas decíamos de De básquet baloncesto? tiene 8. 8. Bueno, pues 8 ya, Copas de Europa. ya solo con estas ya son 51, sin entrar ya en esgrimas y todo esto. Como deporte de conjunto, de lo que yo he podido sacar,
tiene 50, o sea, tampoco dice la verdad, o sea, es que no le dice la verdad ni al médico. O sea, es que primero es una estupidez, yo insisto, o sea, sacar ahora de que no somos el club deportivo más importante del mundo porque tenemos 48 Champions, o sea, es que no viene a cuento. Entre otras cosas, yo insisto, o sea, sin quitarle ningún mérito al balonmano, ni al baloncesto, ni al Claro, que ahí voy, Ciro. que esto es un equipo de fútbol, que es un equipo, pero Fran, Bueno, no sé de dónde salió el Fran Guillén pero es evidente que intenta defender a Laporta. Es que es vergonzoso. Imagínate que llegue Ciro López, que por cierto, muy bien por Ciro López, porque primero a mí me da exactamente igual que este hombre intente querer vendernos este temita de que el Barça es el mejor equipo en Champions, que es la institución que más copas de Europa. Yo creo que a nosotros nos da exactamente igual esto, pero no está de más, nunca está de más, de hecho, una humilladita de estas que le dio Ciro López aquí. Es que me parece realmente vergonzoso y repito, por haberse fiado de un tipo como J. Jordi, que todos sabemos que es un tipo del cual no debes fiarte, termina haciendo el ridículo que termina haciendo. Es que de verdad es una vergüenza en su totalidad. No hay nada en este mandato de Laporta que no genere vergüenza ajena. Es asqueroso en líneas generales. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más con esto. Muy bien por Ciro López desmontando relatos. Al final eso es lo que se quiere. Muchachos, quiero que coloquemos aquí rápidamente lo de J. Jordi y cómo, bueno, han ido desprestigiando un poco lo que es la figura de Messi. Aquí la señora Karma Barceló, que no es de mi agrado, creo que le ha puesto en su sitio de una manera increíble. Ojo. Jota, te veo muy anti-Messi últimamente cuando estabas llorando tú con él, aquel día también. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que no es que sea anti-Messi, es que yo soy del Barça. Y yo también. Ya, pero yo te digo, si a mí me dan a elegir es del Barça entre la que continuidad... te conviene ser. No. Te conviene ser del Barça de Eduard Romeu. Escúchame, si a mí por lo que yo veo, porque vamos, del Barça de Messi no te veo yo que seas. Si a mí me dan a elegir entre la continuidad del mejor jugador de la historia del fútbol o que el Barça, mi Barça, pueda seguir compitiendo, yo elijo el Barça. Mentira. Todos recordamos en su momento cuando Messi parece que se iba, que todavía estaban con el cuento de que no, que a lo mejor es una estrategia, que no sé qué, todos recuerdan eso. Este hombre estaba en su casa, que parece que no vive en Madrid, por lo tanto no pudo acudir al programa El Chiringuito esa noche, pero se conectó vía online, telefónica, como quieran llamarlo, y una de las frases más bestiales y estúpidas que hemos escuchado seguramente en la historia del periodismo deportivo es: Laporta endeuda más al Barça, pero repesca a Messi o ficha a Messi, algo así decía. Es que me parece increíble. Es un mentiroso compulsivo, o sea, no es capaz de estar un solo minuto sin decir una mentira. Ahora le están echando el camión de mierda a Messi. ¿Todo por qué se debe a esto? Porque al señor Messi se le ocurrió decir que el Real Madrid era el mejor equipo del mundo y esas cosas no se perdonan desde Barcelona. Sigamos escuchando. Eso no lo decías tú. No, porque, eso no lo decías yo no sabía tú. Los números, tú no decías que yo no sabía los números iban... Pero ¿cómo que no sabía los números y decía claramente endeuda más al Barça? Ahí está el clip, búsquenlo. A hundir, pero y los números de Messi van a hundir al Barça. No, eso no lo decías tú, lo dices ahora. Porque no ahora, lo decías hace 3 años. Porque antes no se sabían los números, ¿tú lo sabías? Hombre, perdona, los mismos números que impidieron renovarlo, ¿no? Tú también lo sabías, ¿no? Es lo que dijo Laporta, ¿no? No hay dinero. ¿Alguien sabía los números? Aquí no hay dinés. ¿Alguien no sabía dinés. hasta que abrieron la puerta de Bartomeu? Que hay mucha gente. Bartomeu, No me puedo olvidar de Bartomeu porque Messi. estamos como estamos por culpa de Bartomeu. No me puedo. Ya lo sabemos. Estamos por culpa de Bartomeu, cuando está más que claro que Laporta seguramente reventado. Y lo de Bartomeu, estoy casi seguro que en unos años va a quedar un chiste lo de Laporta. Y esto es como un tema cíclico, aunque yo no sé si de pronto, como hay un amiguismo entre J. Jordi y Laporta, cambia un poco el discurso, pero a mí me da la sensación de que en 4 años va a estar alabando a, ¿cómo se llama? No me acuerdo el otro candidato a la presidencia, y va a estar hablando mierda de Laporta. Es que es increíble. No me puedo olvidar de Bartomeu. No, yo tampoco me olvido de Bartomeu. Cuando Bartomeu abre la puerta para que los demás... Yo no me olvido de ningún presidente del Barça, porque todos han dejado una herencia. Eso está clarísimo. Cuando Bartomeu abre la puerta para que los que están ahora entren, es cuando sabemos los números. Antes todos pedíamos la cuenta de Messi. Es que no estamos locos. El mejor jugador de la historia. Los números de la renovación de Messi y lo que iba a costar o no costar Messi en verano, lo sabíamos tú, yo y todos. No tiene nada que ver con la herencia, tiene que ver con el Messi que venía a
Muy bien, de verdad. Y les digo y les repito, ya con esto voy a ir cerrando. No suelo coincidir, o realmente creo que es la primera vez que voy a coincidir con esta señora, pero muy bien que le coloque en su sitio. Yo soy cero mesicópata, o sea, me da exactamente igual lo que pase con Messi, muchísimo más después de que nos enteramos que esta leyenda que era Lionel Messi estuvo involucrada de alguna manera con el tema este de Enríquez Negreira, y hasta que esto no se aclare, para mí esto va a seguir siendo una carrera bajo una sombra por lo menos bastante sospechosa, pero de verdad me parece muy bien porque intentan voltear la papeleta. Todo esto, muchachos, tiene un detallito y es muy claro que a Messi se le ocurrió decir que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, es un complejo que esta gente tiene. Adicional a eso, que en esta parte tienen cierta razón, Messi no se ofreció a decir, a ver, yo vamos a hacer algo, vamos a intentar llegar a un acuerdo económico para yo intentar quedarme. Messi dice que no se lo ofrecieron, Laporta dice que él no se ofreció, cada quien a lo suyo y quedaron todos contentos. Laporta se quitó ese muerto de encima y el señor Messi se fue a París a terminar de llenar sus arcas, que yo no sé dónde más iba a meter dinero, pero bueno, cada quien está en su derecho de querer ganar más o menos dinero. Pero muy bien que le hayan colocado en su sitio por mentiroso, para que vean que todo lo que rodea a este ruinoso club es mentira tras mentira. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.